Todos tienen que hacer un aporte, todos tienen que comprometerse. Y todos tienen que entender que algo van a tener que dar. Y algo tendrán que resignar. Porque finalmente también, más allá del optimismo de los informes de algunos, las cuentas fiscales quedan en un estado deplorable. Algunos celebran que la Argentina tiene reservas para 6 meses. Yo me avergonzaría terminar una gestión y celebrar eso, entre todos. No por imposición de un presidente, no a los latigazos de un presidente. Convicción de todos, certeza de todos que del corazón nos salga sobre honestamente definir si es este el país en el que queremos vivir. Porque yo creo en la política de puertas abiertas y creo en la política de cabezas abiertas. No me importa lo que votó cada uno de ustedes ni cada argentino. Solo quiero que los argentinos que buscan el mismo horizonte que yo, que es un horizonte de crecimiento, de desarrollo, de producción, de trabajo, de educación pública, de salud pública, se sumen y me acompañen. Nadie es mejor que el otro por lo que votó. Vamos a ser buenos como sociedad cuando esa Argentina exista. Y cuando esta Argentina decrépita de la especulación se termine. Bueno, en la primera fila, escuchando a Alberto Fernández, estaba Acevedo, que es titular de la UIA, que es un hombre que le dio muchísimo respaldo, sobre todo después de las PASO. Alberto Fernández, recorriendo diferentes provincias, el titular de la UIA estuvo junto a Alberto Fernández, junto también a sindicalistas. Vamos a presentar a nuestros invitados que están en nuestros estudios: Ernesto Matos, economista, y Celeste Fierro, referente nacional de MST. Gracias, Celeste. Muchas gracias. A ver, Ernesto, Alberto lo está diciendo desde hace ya unos días, desde hace unos meses, que solo no va a poder, necesita la colaboración de todos, ¿no? Sí, está claro que el sector industrial, principalmente que está vinculado a la exportación de alimentos y bebidas, es el ganador, digamos, junto con cereales y oleaginosas. Después las demás industrias han venido con números negativos a la hora de pensar que son los sectores exportadores, digamos, ¿no? Y después internamente todas las industrias han caído, incluido la construcción, incluido la pesca ya con los últimos datos, y el INDEC ya está marcando una caída del 3% estimado, digamos, ¿no? Para lo que va a ser el 2019. O sea, el gobierno asume con una recesión económica, con cierre de fábricas, con cierre de empresas agropecuarias, con desocupación, y encima no puede pedir plata al exterior. Claro, con un endeudamiento impresionante. Y a eso si le sumás que el dinero que un organismo internacional te podía prestar, como el FMI, que tiene billetera para eso, ya lo usaste. Entonces, para adelante, en este contexto tenemos que, me parece, ¿no? Como el contexto como está dado, tenemos un momento en el cual la cesación de pago ya está declarada. Que reprogramen los pagos quiere decir que ya entraste en un default. O sea, tuviste que romper ese contrato, eso está claro. O sea, el gobierno asume en esas condiciones. Y de ahí para adelante me parece que va a haber mucho trabajo en relación a lo primero que planteaban, que era la emergencia alimentaria. Primero y principal. Sí, asegurar los alimentos, Celeste, a un sector importante de la población por el índice tan alto de pobreza y de hambre que deja Macri en la Argentina, ¿no? Me parece que eso es clave y que es clave dar respuesta también a la situación que viven las familias trabajadoras en la actualidad. Recién charlábamos fuera del aire la situación de en dónde están hoy los salarios en relación a los costos reales, cómo se llega a fin de mes. Entonces, qué respuestas también creo que es la clave para dar para las trabajadoras, para los trabajadores. Por ejemplo, es preguntarse, bueno, ¿va a haber aumento de salario? ¿Va a haber aumento de jubilaciones? ¿Bonos? Creo que eso es algo fundamental que hay que hacer justamente para dar una respuesta concreta a lo que está padeciendo hoy, porque hay una cosa que estamos todos de acuerdo en el diagnóstico, que es el país que queda. El tema está en qué es lo que se hace hacia adelante. Bueno, nosotros creemos que hay que avanzar en esos puntos. Por ejemplo, hay un debate. En la sesión de la semana pasada se votó un aumento para las Fuerzas Armadas y se dejó de lado la posibilidad de votar un aumento extraordinario para salarios. Entonces, hay que discutir cuáles son las claves. Vos lo decías, es la emergencia alimentaria para que dejemos de tener gente por debajo de la línea de pobreza, pero también es para tener salarios que puedan superar la canasta básica. Bueno, y hay una preocupación del gobierno entrante por la pobreza, por lo menos para ir bajando los números de la pobreza y del hambre en la Argentina. En la UIA habló Alberto Fernández sobre este programa, sobre este plan contra el hambre. Esto decía. Si hay algo con lo que quiero terminar en la política argentina es con los personalismos.
Cuando me proponen crear el albertismo, le digo basta. Seamos todos. Alguna vez pensemos una Argentina que haga la epopeya de ponerse de pie, no porque un presidente lo hizo, sino porque una sociedad se dispuso a hacerlo. Porque así vamos a hacer una mejor sociedad. Es lo que hago cuando les digo a todos, no nos avergonzamos con el hambre que hay en la Argentina, pero terminemos entre todos con el hambre. Que no sea el plan de un ministro o de un presidente, que sea la acción de todos nosotros. Vamos a hacer una mejor sociedad si tenemos la épica de pararnos frente a la vergüenza del hambre de nuestros compatriotas y decir basta al hambre. Leía Ernesto unos artículos, hace algunos días un artículo, en relación a lo que está pasando en América Latina, ¿no? Y decía que en las calles de América Latina ya el ciudadano se da cuenta que las políticas neoliberales hacen mucho daño, ¿no? Sí, principalmente por ahí lo que siempre hay que hablar es de la riqueza, digamos, ¿no? En el caso argentino, tanto como Latinoamérica, hay fuga de capitales. Esto quiere decir, en el caso argentino, que lo podemos más o menos equiparar a lo que pasa en el resto de América Latina, más o menos 1.200.000 personas compran dólares por mes. De esos, el 75% son personas. O sea, estamos hablando de menos de 900.000 personas, que en estos 4 años se fueron en compra-venta de dólares que hizo el gobierno a través de deuda, de pedido de préstamo, 82.000 millones de dólares. Entonces, cuando hablamos de pobreza, que sabemos que son millones, estamos hablando de una minoría que generó una riqueza a través de políticas económicas de un gobierno cercano, pero que eso se replica en toda la región. En Chile, por ejemplo, casi más del 60% de las familias no llegan a cubrir sus gastos, con el ingreso que tienen. Y de ese sector solamente el 11% se gradúa en la educación. Bueno, era como lo que decía yo, Celeste, ¿no? Los planes neoliberales. ¿Cómo estás analizando la región? Vos estuviste en Chile. Sí, estuve en Chile hace unas semanas atrás y me parece que muestra el hartazgo de una población sobre políticas de ajuste que no es en un país, sino que es continental y que también es mundial, porque no solo es en Chile, lo vimos la semana pasada en Colombia, sino que se despiertan los países en todo el mundo contra las políticas de ajuste que siempre terminan en el mismo lugar, que es que paguen los sectores más vulnerables. Entonces, en eso creo que cuando discutimos sobre cuál es la salida, cómo terminar con el hambre, me parece que lo que hay que discutir realmente es cuáles intereses son los que se van a tocar, porque acá hay un sector que es el minoritario de la sociedad, que siempre se termina llevando la mayor parte de la torta y siempre los que terminan pagando las crisis son las trabajadoras y los trabajadores y el pueblo en general. Entonces, creo que eso es una de las cuestiones claves que me parece que es lo que hay que discutir hacia afuera y es lo que se está poniendo en cuestión en todo el mundo. Entonces, una alerta también para quienes se preparan para ser próximo gobierno, qué es lo que van a hacer en relación a la situación económica, social, para dar respuesta a los problemas que tenemos hoy. Con respecto a la deuda que recién mencionabas, Ernesto, hoy hubo una definición en su discurso interesante que se venía abordando quizás desde otros lugares, pero hoy fue claro cuando Alberto Fernández dijo, lo vamos a pagar la deuda el día que hayamos crecido y cuando haya aumentado la producción. O sea, él siempre estuvo a favor de que la deuda se pague, por supuesto que siempre dijo con crecimiento, pero hoy fue claro cuando dijo el día que hayamos crecido. ¿Cómo crees que va a ser esa renegociación de la deuda que evidentemente ya está en marcha? A ver, primero la deuda per cápita aumentó $2.000. Creo que en 2015 era de $6.000 y hoy cada argentino debe $8.500. Más o menos para que tengamos una estimación. O sea, hoy nos levantamos y un niño de 10 años debe $8.500. El otro plano es el mecanismo de la deuda en el cual, vos fíjate, ¿recuerdan el bono a 100 años? Bueno, ¿quién lo compró? Sabemos los titulares que compraron esos bonos. ¿De dónde sacaron ese concierto que organizaron los bancos? De otros bancos donde muchos residentes argentinos, podemos decir también del mundo, tiene colocada la plata. Entonces, en este contexto, es vital analizar qué pasó con la deuda. O sea, principalmente saber quién tiene los papeles, porque son los que te van a venir a reclamar. Y que no nos extrañe, porque ya el presidente lo dijo en su declaración, el 75% de su patrimonio son bonos y títulos. Que no nos extrañe que el presidente de la Nación tenga título de la deuda argentina,
que lo tenga parte del gabinete, y como le dijo Melconian una vez, yo fui un fondo buitre, y lo pueden buscar en cualquier portal de noticias. Entonces me parece que esa es la parte clave de esto. Primero saber cómo está compuesta esa deuda, quiénes son los titulares, y empezar a ver ahí con cada uno, con cada grupo, ver de qué manera evitar, porque nos van a venir después con que si estamos en cesación de pagos, nos van a demandar a Nueva York. ¿Y qué no va a pasar? Nos van a confiscar la fragata, nos van a congelar las cuentas, y eso va a ser más condicionamiento. Ahora, el viernes que viene, Mariano, que es el viernes 6 de diciembre, se va a conocer los nombres del gabinete, del equipo de gobierno de Alberto Fernández. La información todavía no está concreta, o por lo menos no ha trascendido, de quién ocupará el Palacio de Hacienda. Sí, por ejemplo, Alberto Fernández tiene reuniones con muchos líderes políticos, y ayer la reunión con Eduardo Duhalde. ¿Qué se sabe? Sí, la verdad que todos los días tenemos un nombre estelar distinto para el área clave, el área que más concita atención del gabinete, que es el área económica. Hasta hace pocos días parecía bastante resuelto que Alberto Fernández se inclinaba por la versión más amable de los mercados, a través de una nominación a favor de Guillermo Nielsen como ministro de Hacienda y de Matías Culfas como ministro de la Producción. Ahora, en el medio pareció haber cambiado radicalmente, porque hoy vuelve a instalarse el nombre de Matías Culfas como ministro de Hacienda, y hay una suerte de plan B, hay una suerte de juego de que podría ser Matías Culfas la opción ya como ministro de Hacienda, y otros que dicen no, en realidad también el otro nombre para ocupar esa cartera es Martín Guzmán, un economista joven, no muy conocido en la Argentina, pero que ha hecho una carrera muy importante en Estados Unidos, un poco a contrapelo de la carrera clásica que hacen los economistas argentinos en Estados Unidos, que estamos más acostumbrados a ver Claudio Loser, Mario Blecher, economistas que terminan asociados y trabajando para organismos multilaterales de crédito, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. En el caso de Martín Guzmán, es un hombre que hizo una carrera muy importante y está viviendo hace 10 años en Estados Unidos, a la sombra o trabajando codo a codo con Joseph Stiglitz, el Premio Nobel de Economía. Con lo cual, también en algún sentido, ese nombramiento va a terminar siendo una señal inequívoca hacia los acreedores. Si lo ponen a Nielsen, se supone que va a ser para tener una negociación amable y una conclusión veloz de esta conversación. Si lo ponen a Martín Guzmán o eventualmente a Matías Culfas, se entiende que será una versión de la negociación más a la Néstor kirchnerista, es decir, al primer kirchnerismo con una posición de fortaleza. Es difícil saber, sí. perdón, iba a decir, es difícil saber hoy exactamente qué es lo que va a suceder, ¿no? Yo me inclino como vos, lo que vos decís respecto de Nielsen, que parece haber perdido un poco la delantera, ¿no? También es importante entender cómo se va a terminar de conformar lo que es el Ministerio de Hacienda y quién va a ocupar el rol de lo que suponemos va a ser la Secretaría de Finanzas, que durante el gobierno, la primera etapa del gobierno de Macri fue ministerio, luego volvió a ser secretaría, pero no sé si vos tenés el dato de ahí, yo todavía no lo... No, está faltando, a ver, me parece que esto tiene que arrancar por la cabeza. Claro. Evidentemente lo que tiene que definir Pero el Alberto ministro Fernández, coordinador. Claro, lo que tiene que Ministro definir Alberto coordinador. Fernández, además, es si va a tener un superministro o no. Claro. Porque en definitiva también existe una suerte de impronta del kirchnerismo, que es el verdadero ministro de Economía es el presidente de la Nación. Néstor Kirchner se jactaba de ser el presidente de la Nación, y eso es lo que termina, en algún sentido, acelerando la salida de Roberto Labaña de aquel gabinete. Otro de los puntos es si va a aplicar Alberto Fernández una política de control de precios. Se sabe que va a haber un pacto, una mesa de concertación de precios y salarios en el próximo gobierno, pero la avivada de algunos supermercadistas que ya estuvieron remarcando esta semana un 15% de los alimentos. Sí, remarcando, adelantando importaciones. Me parece que la clave está en si podemos asegurar en la producción, más que nada en el trigo, que es un producto del cual se derivan muchos otros productos, desde la factura hasta el pan. Obviamente el tema del maíz, que es un insumo básico para el chancho, para la gallina y para la vaca. Entonces ahí tenés que por lo menos tener un control, o por lo menos ponerle algún tipo de parate al precio, porque todo eso se traslada directamente a los alimentos. Fíjate que en el 2015 la exportación de carnes era del 7%, hoy es del 25%. Y cae el consumo per cápita. Entonces los argentinos no están consumiendo carne o en las mismas cantidades que antes, y el precio es alto. O sea, fíjate, un bife de chorizo está a 400 pesos, impagable, digamos. Entonces ahí es donde uno ve que el modelo económico fue directamente a la exportación de alimentos y dejó acá altos precios y pocos alimentos para el mercado interno. Vamos a compartir lo que decía hoy también en la UIA Alberto Fernández en relación al régimen tributario. Esto decía:
Y hay que construir para las pequeñas y medianas empresas del interior regímenes impositivos distintos a los que tienen las grandes empresas. Y yo le he planteado a mis amigos de la CGT, aunque no estuvieron muy de acuerdo, debo confesar, pero yo como sigo insistiendo lo seguiré planteando, que también debemos revisar cómo es la lógica de funcionamiento paritario en el interior de las grandes empresas. Y digo estas cosas públicamente porque creo que tenemos que hablarlo sin vueltas. Sin vueltas. Son problemas que tenemos todos nosotros. No son problemas de los sindicalistas, de los empresarios, son problemas de la Argentina. A ver, hablamos, Celeste, del mercado laboral, sabemos y analizando, a ver, números de la gestión de la última presidencia verde, Cristina Kirchner. Hubo un notable aumento de puestos de trabajo, por lo menos hasta el 2013. ¿Cómo se van a crear empleos nuevos en la Argentina? ¿Cuál es tu mirada? Bueno, me parece que tiene que ver con una decisión política. Se ha peleado durante todo el gobierno de Macri en contra de los despidos también en el sector público. Creo que es una de las primeras medidas, no es solamente la reincorporación de las trabajadoras y los trabajadores, sino también que es el pase a planta, porque hay que decirlo, que había mucho contrato precario, entonces creo que es necesaria una política real para tener trabajo genuino y que en relación a quién da, quién pone, quiénes son los actores que juegan en este punto, creo que es clave poder discutir que tienen que poner más lo que más tienen y en este caso tiene que haber un cambio en lo que es lo tributario, lo distributivo, porque acá yo vuelvo a insistir con que son los sectores que más ganancias tienen quienes tienen mayores beneficios. Y cuando hablamos en relación al gabinete que puede armar Alberto Fernández, también hay que decir que hay sectores que, por ejemplo, proponen el desarrollo dentro de lo que es Vaca Muerta y planteando un proyecto que ha circulado donde es completamente beneficioso para las corporaciones, cuando hay una discusión clave fundamentalmente en Vaca Muerta sobre la precarización laboral, sobre la contaminación ambiental. El proyecto es de cero retenciones, de quitar el IVA a esto, de la disponibilidad completa de los capitales. Entonces, en ese marco, ¿a quién vamos a beneficiar? ¿Es a los trabajadores o nuevamente a los sectores Ernesto, de las corporaciones? a ver, planteo la misma pregunta. ¿Cómo se van a crear empleos? ¿Cómo se va a crear trabajo en la Argentina en este contexto de tantas dificultades? ¿Con la mirada puesta en la producción? ¿Con la mirada puesta en el consumo? Sí, primero está claro que hay 9.000 empresas que exportan, 6.000 empresas que exportan, hay más de 500.000 empresas que se dedican al mercado interno y en ese plano hay que pensar que la clase trabajadora, hoy como está compuesta, hay una que tiene mayor tecnificación y otra que no. Y es pequeña la de mayor tecnificación. Entonces uno tiene que pensar una industria que tal vez sea más artesanal de lo que pensamos a veces con INVAP o con otro tipo de tecnología donde se requieren ingenieros. Hoy la universidad pasa a ser un secundario. La realidad es que te gradúas en la universidad y ya tenés que buscar una maestría porque ya te queda muy chica. Bien. Entonces, en ese plano tiene que pensar porque se tienen que crear puestos de trabajo, ciencia y tecnología vinculada a la industria, pero también hay un grupo de trabajadores que no tienen esa calificación y que también están en desempleo y hay que buscar dentro de esas industrias cuáles pueden ser las que por ahí tal vez no te podamos importar demasiada tecnología y tengamos que esperar hasta que la desarrollemos. Bien, se creó, muchas gracias, muy amables, se creó el Instituto de Inteligencia Artificial, fue esto anunciado por Armando Cavalieri, que es el secretario general de Empleados de Comercio. Esto decía. La inteligencia artificial, casi todos los habitantes del planeta están teniendo en sus manos un aparato que ellos creen que solamente pueden hablar por teléfono. Ese aparato encierra o es un ejemplo más cercano para darle a la gente que nos escucha qué significa el teléfono. Un teléfono que tiene memoria, tiene trayectoria, tiene horario, tiene televisión. Es realmente, nosotros estamos incorporando este instituto para prever o para defender que la inteligencia que viene al mundo nunca pueda superar la inteligencia del hombre. El hombre crea la inteligencia, pero después esto hay que ver al servicio de qué se pone. El instituto va a formar con pensadores, con intelectuales
que han desarrollado esto de la materia inteligencia para formar formadores que después viajen por el país para incorporar en los distintos gremios del interior del país. Estos formadores van a formar a su vez gente que entienda esto. No creamos que la inteligencia va a venir a sacar el trabajo. Nosotros tenemos la obligación de anteponernos a esto para decirle bienvenida a la tecnología, pero con principios humanitarios y con principios legales laborales que regulen su formación. Bueno, después de la pausa vamos a seguir hablando del dolor y la conmoción que hay en un colegio de Benavides debido a lo que ocurrió esta madrugada, la tragedia en la Ruta 2, 2 nenas muertas, hay decenas de heridos que están internados en diferentes hospitales de la provincia de Buenos Aires. Hacemos una pausa y enseguida continuamos con más Minuto a Minuto.